Hmm. Can you help me? It's stuck. It's not responding. ¿Sí? Mira. Ok. Bueno, ¿en qué libro estamos? Excelente. ¿En qué capítulo? Excelente. El 10 y algo. El 16. Y vamos a ver ahora una historia. Vamos a ver otra parábola. Recuerden que esas son historias del reino, ¿verdad? Algo que Dios intencionalmente quiso grabar, quiso que se quedara en récord para nosotros. Recordemos de que hay momentos donde humanamente podemos ver algo que aparenta ser eh, una contradicción. Y podemos estar seguros de que, número uno, Dios no se contradice, Dios no se confunde, nosotros somos los que podemos confundirnos y interpretar las cosas erróneamente. Así es de que vamos a ver hoy, por general, de que va a haber un muy mal ejemplo en esta historia. Un ejemplo que dirías tú, espérame, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir aquí? Porque no entiendo. Ahora veo que hay un consejo bueno para mí, pero no entiendo la aplicación. O sea, ¿por qué me está comparando con tal cosa o tal comportamiento o tal actitud? Y pues mi deseo es de que podamos ver juntos, en verdad, el punto. Y sé que, gracias. Em, Sé que lo puedo resumir de esta manera. Pónganse las pilas. Esa sería la traducción nueva, intencional de Víctor. La manera que a mí me cayó el 20. Otra cosa, ¿no? Que usamos otro lenguaje, pero nos entendemos. Hermanos, seamos astutos. Y vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra en Lucas 16, versículos 1 al 13. Y pues me acompañan a leer la palabra. Amén. Bueno, y dice, también Jesús, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y ese fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Entonces, aquí estamos viendo algo que parece simplemente algo de la vida actual, de la vida cotidiana, algo que pasa en lugares de empleo. Tal vez has sabido de alguien, tal vez eres supervisor y tuviste que reportar algo, tal vez eres la persona que se te llamó la atención, tal vez eres el dueño de una compañía, de un negocio, y como sea, pues en verdad es cosas que pasan humanamente. Y aquí dice, ah, Jesús cuenta esa historia. Ahora, algo que quiero resaltar solamente que es importante ah, de que veamos que en este contexto no solamente está hablando a los discípulos, pero recuerden que él estuvo hablando también. ¿Quién estaba entre ellos? ¿Sí recuerdan? Los fariseos, ¿sí? Era una audiencia mixta. Ahora, aquí es importante bien ver que él se dirige, ¿a quién? Ahí lo tienen en su Biblia, ¿verdad? Decía también Jesús, ¿a quién? A los discípulos. Él les decía a ellos, y lo que les dijo pues era un poquito no de costumbre, era un poquito algo que les llamó la atención, y sobre esta parábola que les dice, pero también Jesús sabe quién está allí alrededor y quién también era importante que les cayera el 20. Mientras le dice a los discípulos, pónganse los pilas, a los fariseos le dicen,
A ver si les cae el 20. Entonces hoy, tal vez para ti entiendes lo que Dios quiere, que seas más astuto, de que te ponga las pilas, de que seas más proactivo en tu vida de fe, o tal vez eres ya muy activo y siempre estás involucrado, pero hay algo que Dios dice, chécate. Continuamos en el versículo 5. Llamando a cada uno de los deudores, porque ustedes recuerdan, él dijo, ya sé lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, llamando a cada uno de los deudores de su señor. Entonces, ¿de quién son deudores? Del señor, del dueño de la compañía, no son deudores de él mismo. Pero él le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y le dijo, 100 barriles de aceite. Pues el mayordomo le dijo, ¿sabes? Toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Pues chanfle, qué descuento tan padre, ¿no? Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y le respondió, 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu factura, escribe 80. Ese no fue tan grande el descuento, pero de todas maneras. Déjame empezar hablando en general. ¿Hay alguien aquí que no le gusta el descuento? A ver, ¿a quién le choca el descuento? ¿Verdad? No, tal vez digas tú, no, yo soy experto de cupones. Sí, a todos nos gusta y es siempre lo que nos llama. Siempre mencionamos esto, se ha dicho muchas veces, porque pues el peligro de esa ansia que ya tenemos y que ves el comercial o vas pasando por la tienda y dicen que es un closeout, que va a cerrar la tienda. Y quieren remarcar todo. Y no, pues vamos, porque en arroz todo va a estar a 49 centavos. Y ahí va todo el mundo. Y digo yo, qué interesante. Vamos, voy a decir, vamos. Qué interesante. Qué interesante lo que me puede motivar a mí. Dejando todo lo demás inmediatamente deja de ser menos importante que esa grande oferta. Ahora, puede que sea sabio, puede que no. Pero es interesante al otra vez considerar esa historia, pues empieza muy básico, con un hombre rico, el señor, el dueño, le llaman aquí también al hombre rico que es mayordomo. Y le quieren informar de que lo van a echar. He's fired. Lo van a correr, lo van a despedir por su mal manejo de los recursos. ¿De quién? Entonces, un mayordomo es una persona que maneja los recursos de otra persona que tiene mayor autoridad. Tiene mayor autoridad. Y se le ha confiado para dirigir los negocios, para tomar decisiones sobre las finanzas y la organización y cómo fluyen las cosas del negocio. Entonces, eso requiere un mayor nivel de confianza. Si tú fueras dueño de una empresa, una compañía, no importa qué tan grande o chica sea, no vas a poner a cualquier persona como encargado, ¿cierto? Incluso, es interesante, pero hay una expresión o un dicho que he escuchado. ¿Quieres saber realmente quién es esa persona? Dale un poquito de ¿qué? De poder, de autoridad. Y te va a mostrar realmente quién es. Puedes tú ver su resume, su resumen, como se llame, su historial, ¿verdad? De ver qué experiencia tiene y todo eso. Y eso es bueno porque es el inicio. Pero solamente el tiempo, ya dándosele esa autoridad, mostrará realmente quién es esa persona. Y pues ahora bien, podemos ver que en esa historia alguien lo tiró bajo del autobús.
como dice en inglés, they threw them under the bus. Aquí en la historia Jesús no nos dice quién. Ahora es interesante porque podríamos decir quién fue el chismoso, quién fue el que le dijo. Pero hacer esa pregunta, desafortunadamente lo que demuestra es mi falta de madurez, porque de una manera u otra Dios expone a sus hijos. Entonces, ¿quién delató? No importa. Aparentemente a Jesús, simplemente dijo que alguien. Y se le dijo al Señor. Ahora es interesante que ese mayordomo no cuestionó, por lo menos aquí en la historia que se relata, él no dijo, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿Quién dijo? No es cierto, o sea. Se le dijo claramente y creo que podemos ver que con su siguiente reacción o la manera que él respondió a esto, no cuestionó porque sabe que estaba culpable. Pero luego vemos que hace algo porque él mismo se preguntó, ¿y qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues ya sabemos que él es un hombre deshonesto. Porque a él le preocupaba él solamente. No estaba aún consciente ni arrepentido de la manera que había ofendido a su Señor. Solamente él estaba diciendo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque si me quedo sin dinero, no voy a tener cómo vivir, vivir, a dónde moverme. Ya sé. Como ya me corrió mi patrón, y saben que es posible que también el patrón no se dé cuenta ni siquiera tanta cuánto era la corrupción, porque le dijo, ven y pon las cosas en orden a todavía y tráemelas para darme cuenta de todo. La información que tuvo fue suficiente para despedirlo, pero aún le dio una última instrucción. Pues este hombre aprovechó eso para continuar en su corrupción y fue y arregló los asuntos. ¿Qué fueron los asuntos que él arregló? No para quedar las cosas bien, ya me cacharon, discúlpame, perdóname, pero entonces déjame entrego las cosas bien. No, ¿cómo me aprovecho una vez más y cómo me cuido de mí? Típicamente, si eres despedido de un lugar, ese día se te da tu cheque, tu último cheque. Entrega las llaves, estás despedido. Y luego ya se encarga el Señor con otros mayordomos o quien fuera para poner las cosas en orden. Entonces, ¿cuál fue la actitud o cómo respondió? Pues se dio cuenta que como quedaría sin nada, se aprovechó una vez más de la confianza de su Señor y de la confianza de sus deudores, que al fin cuando le llegara las cuentas, ya ese iba a ser su último día, y el Señor después se daría cuenta que, él estuvo dando descuentos a todos para comprometer a la gente, porque en verdad lo que estaba haciendo. Oye, no te olvides el descuento que te di, dame chance. Y a ti, no te olvides, dame chance, los compromete. Y pues todo eso, desafortunadamente sabemos que son, no sé, ¿cuál es la palabra? Marimañas, son trucos. No son cosas íntegras. Pero aún así, vaya, es humano, como tú, como yo. Y vamos a ver ahora en los siguientes versículos 5 cosas que creo que podemos tomarlas como 5 puntos para poner atención o aún lecciones. En el versículo 8, continuamos leyendo, dice, el Señor elogió al mayordomo injusto. ¿What? Porque había procedido con ¿qué? Sagacidad, astucia, pilas, como quieras. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Allí ya está para ponernos en un debate de un par de horas. ¿Quién tiene tiempo? Pero yo les digo, háganse amigos
por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, lo reciban en las moradas eternas. La primera parte, ok, entendemos la historia y tal vez podemos identificarlo porque hemos sido parte de esa historia o hemos sido observadores de esa historia en nuestro mundo actual. Pero ahora, ¿cómo es que el Señor va a elogiar al mayordomo injusto? En otras traducciones dice el mayordomo malo. En la traducción de la lengua actual creo que dice el hombre pícaro. Interesante. Dios nos muestra aquí de que el Señor humano, no el Señor grande, el Señor de señores, sino el Señor humano, el jefe, el dueño de la compañía, o como haya sido, él pues le cayó bien. Es interesante, porque ahora sí pues se da cuenta lo que hizo, pero lo dijo, ya veo cuántos chantajes y chanfles y cosas hiciste. Ahora, el Señor ese grande, Señor de señores, Jesús, que está compartiendo esa historia, nos dice que esto lo ve como algo bueno o interesante, de que fue astuto. Y luego hace una comparación. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, o somos hijos de luz o no somos hijos de luz. Y si no somos hijos de luz, ¿somos hijos de qué? De oscuridad, de tinieblas, ¿verdad? Aquí dice los hijos de este siglo. Jesús estaba estableciendo ese contraste. Hoy en tu corazón tenemos la oportunidad de contrastar y decir, ok, no puedo estar a la mitad. O soy uno o soy el otro. O estoy con Jesús o no lo estoy. O soy amigo o soy enemigo. Pero no puedo, aunque yo quiera, estar en los dos. ¿Y por qué entonces los incrédulos son más sabios en las cosas de este mundo que los creyentes, que en las cosas del mundo venidero? Ahora, si ya eres creyente y eres de los que estás en la luz, no necesariamente quiere decir que hemos perdido o que hemos olvidado cómo éramos en la carne. Y si nosotros participábamos en cosas incorrectas, cosas que ofenden a Dios, cosas injustas, tal vez en cuestión del mundo, sí era muy astuto, porque aún tristemente se habla de poder escalar la escalera del mundo, del negocio, tienes que pisotear a otra gente. Es la única manera de avanzar. Ni modo, algunos vas a pisotear, pero tú tienes que ser campeón, tú tienes que subir, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y luego ahora ya estás en la luz, tus ojos han abierto. Pero no es que ahora se me olvidó cómo hacer eso. Es que ahora tengo una convicción, tengo algo que me dice, que me impulsa, que me afecta, que me estorba para seguir pecando descaradamente como lo hacía antes. Donde yo antes podía hasta, pues, ¿cómo se dice? Presumir. Que yo antes podía presumir. No, hombre, es que conmigo no se puede. Yo sé cómo yo agarro lo que voy a agarrar y voy a hacer lo que voy a hacer. Y esa actitud, alguien me la checa, alguien me la quita. ¿Quién? Dios, ahora el Espíritu Santo. Pero Jesús nos quiere decir algo aquí. No que regresemos a esas actitudes y a esos pensamientos y a esas acciones,
sino podría decir la energía o el interés, el celo, si ustedes quieren. Y alguien que se me ocurre a mí, que creo que todos podemos rápidamente conocer, es lo que pasó con una persona que se llamaba Saulo y tuvo un encuentro con Dios, literalmente fue cegado por la luz y después se nombró ¿quién? Pablo, right? Paulo, perdón, Paul. Entonces, este hombre era un hombre valiente, fuerte, sin temer a nada y aún se puede decir religioso. Pues él tenía mucho estudio. Y él sabía lo que tenía que hacer para, según él, honrar a Dios y destruir a este nuevo movimiento. Y por lo tanto, él fue culpable de la muerte de muchísimos cristianos. Después, tuvo ese encuentro con Jesús, fue confrontado con la luz. Después de algunos días de ciego volvió a ver. Y ahora él continuó siendo valiente, celoso, completamente entregado. Pero antes con sus mañas o con sus maneras contra Dios y ahora para Dios. Sin tratar de ser gracioso, sí, Dios quiere que seamos mansos, pero no mensos, hermanos. Mansos, pero no mensos. Quiere que seamos astutos. Porque hay un plan, fíjense interesantemente en el versículo 9. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando ¿qué? Les falten. En otras traducciones les fallen, para cuando fracasen. El punto es de que te vas a dar cuenta que nada en este mundo va a funcionar. Todo va a fracasar. Y últimamente lo único que importa es tu morada eterna, la morada eterna de la persona sentada junto a ti. Te hago una pregunta, ¿te importa la persona sentada a tu lado? ¿No voltees a verlo? Hace como que no están. Porque se va a hacer muy extraño. Ok, this is weird. La persona a tu lado, ¿te importa su morada eterna? ¿Sí o no? No contestes. Sí contesta. O sea, quiero que pienses. Y en el autobús, en la parada de la luz o el alto, en el alto estás, en el stop están atrás de uno, pero bueno, ¿te importa la persona al lado que manejando te cae mal o sí? Humanamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Quítate a un lado que voy a la iglesia. Y que Dios te bendiga y que Dios te perdone también a tus pecados y que Dios, al Señor, por favor, pido por esa persona. En nombre de Jesús, amén. Pero lo que tú tienes que hacer en tu vida es importante porque tienes que llegar a la iglesia porque empieza a las 11. Y al pastor no le gusta que lleguen tarde. Pero pues vamos entonces, Jesús habla de astucia, sí. Interesante que vemos en Mateo 10:16. Dicen, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, lean conmigo, sean astutos como. Yo quiero una iglesia llena de víboras. Como que también a veces la palabra te dice, wait, what? ¿Cómo? No, obviamente no. Pero, ¿qué le podemos sacar de bueno a algo malo como la serpiente? ¿La serpiente en el jardín de Edén fue astuta? Claro que sí. Adán y Eva lo que fueron desobedientes. Sí, desobedientes. Y en verdad faltos de astucia. ¿Se les advirtió, hermanos? Claro. ¿Se les amó? Claro, Dios mío. Adán y Eva se les dio todo lo que dices tú pudieran querer. Ellos estaban descubriendo al mundo.
Tantas cosas que podían continuamente, como un niño nuevo que quiere el siguiente juguete y el siguiente juguete y el siguiente juguete. Dios mío, ¿cuántas versiones de guayabas hay? Imagínense en el jardín del Edén. Pero llegó la serpiente, muy astuta, con pocas palabras, contradijo la palabra de Dios, usando a veces palabras que nos pueden confundir, y ellos tomaron una decisión, porque para ellos estaba muy claro. Eva lo dijo, bueno, es que Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol porque podíamos morir. ¿En verdad dijo eso? Entonces esta mañana, mientras tal vez yo no tenga las mejores habilidades para comunicarles algo, Dios les está hablando. Ustedes tienen su Biblia, ábranla. Porque lo que Dios quiere es que seamos astutos como serpientes, pero también ¿qué? Inocentes como. Por lo tanto, aún nuestra creatividad, nuestras mañas, si ustedes quieren, ¿cómo le voy a hacer? Nuestra astucia la usamos para bien, no para mal. Las relaciones, a Dios también le importan las relaciones que son nuestra mejor inversión. ¿En qué inviertes tú en la vida? ¿Qué es lo que es más importante en la vida? Y muchos van a decir, bueno, mi hogar, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi cónyuge, eso es lo más importante. No, pastor, Jesús es lo más importante en mi vida y pero se te es difícil, si no casi imposible, hacer amistades en la iglesia. Y puedes pensar, pues, es que nadie quiere ser mi amigo. Pues mírate, reflexiona. ¿Por qué? ¿Quieres amigos? Dice la palabra de Dios que sea un amigo. Así de sencillo. El mandamiento es claro, amemos a nuestro prójimo. Recuerden, ¿cuál es el mayor del mandamiento? Pues amamos a Dios y de igual manera vamos a amar a nuestro prójimo. Entonces, hay que preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que hago con todos mis recursos? Empezando con mi vida. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es. Recuerda, colaboras con lo que Dios está haciendo. Dios no nos necesita para salvar almas. Pero vaya que es claro que nos dio una gran comisión. Y debe de ser, por lo tanto, esa mi mayor prioridad. Y que Dios haga crecer en mí, Señor, ¿cómo le hago? Así como hizo el mal mayordomo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le hago, Señor? A esa persona que continuamente pones en mi camino, ya sea en mi lugar de empleo, en la escuela, en mi vecindario, cuando voy caminando con el perrito, o aquí en la iglesia, esa persona que constantemente pues la sigo viendo, lo sigo viendo, que Señor, respondamos, despertamos a eso, porque a Dios le importan esas relaciones, porque cuando Él te salvó, te invitó a una ¿qué con Él? A una relación con Él. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios de relación. Vamos a continuar en el versículo 10. El que es fiel en el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en su uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo. ¿Quién? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y eso abarca mucho más, es solamente las finanzas.
Entonces el punto número 3, o la lección número 3, es que Dios considera la forma en que manejamos su refiriéndome a quién, Dios, su dinero. La cuestión aquí, hermanos, es no si tú eres bueno con tus finanzas. Es difícil, aún para mí, constantemente tengo que regresar a eso. Humanamente lo entiendo. Mi cheque, mi cuenta de banco, mi carro, mi casa, mi. Pero es ¿de quién? De Dios. Y en verdad, Señor, yo quiero aprender eso. ¿Cómo impactaría mi vida? ¿Qué habría en mi vida entre más yo entienda ese concepto? Señor, muéstrame. Quiero que Dios me muestre y te invito a hacerle esa pregunta a Dios para que te muestre cómo tú estás manejando sus recursos en tu vida. El Salmos 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Dime tú si estás incluido en ese versículo ahí. ¿Dónde vives? La tierra le pertenece a Dios. Todo lo que hay en ella, tú aquí no tienes silla. Aunque creas que tienes tu silla reservada, no. Es de Dios y te va a poner donde te van a poner. Todo el mundo y todo el que habita. ¿Cuándo fue la última vez que pausaste y dijiste, wow, yo le pertenezco a Dios? Yo le pertenezco a Dios. Si no es muy incómodo, repítelo conmigo. Yo le pertenezco a Dios. Ojalá eso traiga poquita paz y gozo a tu vida. El cuarto punto es de que no podemos servir a Dios y al dinero o a cualquier otra cosa. Aún ni siquiera a tu patrón en tu casa, a tu esposa o a tu esposo. Romanos 6:16. ¿No saben ustedes que cuando se presenten como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿De quién tú eres esclavo? Yo sé que esa palabra, ¿verdad? No es una palabra cómoda, pero es bíblica. ¿A quién te has entregado? Y por lo tanto, si te entregaste a Dios, a Él le obedeces. Ahora, algo increíble. Por obedecer a Dios, serás el mejor mayordomo que tu patrón tiene. El mejor empleado que tu patrón tiene. Porque sabes que le perteneces, que eres esclavo de Dios y lo obedeces a Él, serás o tendrás la oportunidad de ser un buen esposo o una buena esposa. Chicos, jóvenes, si obedecemos la palabra de Dios y empezamos a entender qué es lo que Dios quiere de mí, y para ti ya llegaste a una edad donde dices, yo quiero lo que Dios quiere, entonces créeme, será más fácil obedecer a tus papás, que son simplemente humanos que cometen errores. Y así vamos uno tras el otro. Porque si no, al primer Señor que vamos a querer respetar y someternos es al Señor del yo. Entonces Dios quiere que escojamos, y hay una oportunidad esta mañana de que elijas. Me voy a saltar poquito porque yo sé que el pasaje es hasta el versículo 13. Pero dentro de este contexto, sin quitarle mucho al siguiente maestro, solamente quiero mencionar el versículo 15, que dice, y les dijo Jesús, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce
sus corazones. Porque lo que entre los hombres es de la alta estima, abominable es ante Dios. El versículo 15 nos recuerda que era una audiencia mixta. Aunque él se dirigía, la historia de la parábola en el versículo 1 dice que le decía a sus discípulos, había otra gente. A sus discípulos quería que fueran astutos y se pusieran las pilas. A los que no eran de la luz les estaba también dando un mensaje. Una cachetada, un golpecito espiritual, si ustedes quieren verlo así. Lo que los hombres tienen por mayor valor, Dios, ¿qué? Dios lo aborrece. A Dios no le gusta. Entonces, aprovecha para autoexaminarte y preguntarte, ¿qué es lo que yo valúo tanto en mi vida? ¿Cuáles son mis valores? O tal vez esa no mis valores, ¿cuáles son? Porque no estoy hablando de mis principios, que pues también todo está conectado, pero ¿qué es lo que, y tal vez, no sé, tal vez revisando tu cuenta de banco puedas ver dónde está tu mayor inversión. Recuerden que me estoy incluyendo. Yo me estoy retando a evaluar. Estoy dando más a ciertos canales de televisión como, no sé, Netflix o Galavisión o el Deportivo, whatever, mi mensualidad que lo que doy en la iglesia. No sé, porque recuerden, yo en personal, los pastores no tenemos acceso a ver cuánto cada quien da. ¿Ok? Pero también yo tengo que considerar lo que mi esposa y yo determinamos en nuestro corazón de dar de diezmos y ofrendas. Si Dios viniera a ver tus cuentas de banco, o si Dios viniera a ver y preguntarte cuándo fue la última vez que teniste un invitado en tu casa, cuándo fue la última vez que ofreciste un taquito. Y tal vez, igual como yo, todos tengamos áreas fuertes y en otras áreas el Señor me está diciendo, hey, como todo es mío, Víctor, quiero que tú le des de esto a esa persona, a la otra persona. Señor, nunca le hablo, pues ya te está cayendo el 20. Quiero que le hables a esa persona. Quiero que conectes con esa persona. Porque a mí lo que me importa es la morada eterna. ¿Cómo es posible, Víctor, de que tú ya puedes estar tan a gusto en tu morada eterna y no te importe? Puede ser, no sé cuál sea la palabra, pero tan desinteresado. Proverbios 6, 19, 16 al 19. Aquí hay otros ejemplos para que nosotros veamos en verdad qué cosas le duelen a Dios, qué cosas aborrece. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 con abominación, abominación para Él. Ojos soberbios. Su misma palabra nos está diciendo esta mañana que odia Él. Que el Espíritu nos redarguye y si nos identificamos con algo de allí, hay que reaccionar, hay que responder. Lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Un corazón que trama planes perversos. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué más podría yo agregar aquí? Nada. Más de que, Señor, soy culpable. Por lo menos de una de estas. ¿Y tú? Pongámonos de pie, hermanos. Can you do the third song? Es tiempo de despertar. Es tiempo de ponernos las pilas.
no hay tiempo para ser casuales en nuestra fe. Seamos astutos. Si humanamente sabemos ser astutos para hacer el mal, mejor hagámoslo para el bien. Maquina maneras de cómo puedo conectar con esa persona para que venga a Cristo. Dije que iba a mencionar uno de los anuncios. La cena de matrimonios, muy pocos hermanos te van a rechazar una invitación donde tú dices, yo voy a pagar para que tú y tu esposa vengan conmigo a esta cena. Sí te va a costar, pero si es el dinero de Dios, creo y tengo que tener cuidado porque cada quien sabe sus asuntos, pero creo que no te vas a quedar tú y tu familia sin comer un día por apartar y invertir ese dinero porque sabes que alguien necesita escuchar la verdad de Cristo y esté batallando en su matrimonio. Y yo sé que con Cristo aún podemos batallar nuestro matrimonio, pero cuánto más entonces el que no tiene a Cristo. Y así de muchos ejemplos. No esperes que tengamos que tener un proyecto grande aquí enfrente para toda la iglesia. Dios ya te está mostrando y los que lo están haciendo y nadie lo sabe más de que Dios, gloria a Dios, síguelo haciendo. Pero sé que humanamente nos entra el miedo y pensamos que más dinero y más esto y más lo otro y no decimos más para poder darle a Dios más, sino es más para mí. Hazte estas dos preguntas y tal vez sea unos buenos temas para charlar en el patio. ¿Cómo estoy utilizando actualmente lo que Dios me ha dado para ayudar a otros necesitados y difundir el evangelio? ¿Hay algún lugar en mi vida en la que Dios me esté llamando a tomar medidas drásticas ahora mismo en lo que Él me ha dado? Considera la lista de las cosas que Dios odia, las cosas que Dios estorban, que le estorban a Dios, y a ti, para poder estar en ese lugar donde en verdad glorificas al Señor de señores. Es muy personal. Solamente tú lo sabes, pero si no lo sabes, ¿sabes quién lo sabe? Dios. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, tú eres el que sabes todo, pues eres omnisciente y omnipresente. Estás en todo lugar con nosotros, no hay nada oculto. Confesamos que te necesitamos. Confesamos que a veces aún tenemos prácticas de malos hábitos, mañas, Señor, para nuestro propio beneficio. En vez de que sea, Señor, para tu beneficio, para glorificarte, para el beneficio de otros, Señor, que necesitan esas moradas. Así como yo ya tengo la mía asegurada por lo que tú hiciste, obra en mí para colaborar con tu obra, Señor. Y que tal vez si nosotros hayamos ministrado a alguien y tú lo llamaste a casa primero, sea uno de los que me reciba a mí también en el cielo, Padre. Te pido por cualquier persona que aún no tiene esa relación contigo y por lo tanto no tiene interés en relación con otros. Si hay alguien aquí esta mañana que aún no es salvo, aún no conoce a Cristo, hay personas aquí al frente que quieren orar por ti. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero te voy a pedir que al final del servicio pases para que podamos orar por ti, para saber cómo entregarle tu vida a Cristo, porque tal vez para ti hoy sea el día de tu salvación. Para el resto de nosotros, que el Señor nos ayude a vivir y hacer todo para su gloria. Te pedimos eso, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ahora cantemos al Señor. Cada día tu gracia, Dios, es derramada a mi favor. En tu cruz yo pude ver, fue ahí que recibí la fe. Cantaré de tu nombre,
Gracias, Señor. Mas tu sangre me restauró. Antes muerto, mas hoy vivo, pues he nacido de tu espíritu. Cantaré, cantaré de tu nombre, gritaré que solo tú eres Dios y que Jesús se entregó y en poder resucitó. Te alabaré por siempre. Cantaré, Señor, cantaré, cantaré de tu nombre, gritaré que solo tú eres Dios y que Jesús se entregó y en poder resucitó. Te alabaré por siempre. Reconozcamos, Rey poderoso, Rey poderoso, y triunfador. Tu belleza me cautivó, en obediencia y sumisión me entrego a ti, Señor. Y esa es la invitación. En obediencia nos entreguemos a Dios en completa sumisión. Amén. Dios me los bendiga. Recuerden que estamos aquí para orar por ustedes y los invitamos a un café. Que tengan una excelente semana. Los amo.